Buenos días, damos la bienvenida a todos y a todas a nuestro evento Costo de la Democracia en Honduras, parte 2. Dado la continuidad del Costo de la Democracia, parte 1, que se presentó en junio de este año. Para dar continuidad a nuestro evento, tenemos, tenemos a nuestros técnicos, licenciada Emily Flores y el licenciado Ismael Cepeda. Asimismo, continuando con nuestro evento, presentamos al doctor Mauricio Díaz Burdet, coordinador del FOSDE, para dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Es una satisfacción especial para el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo continuar las cosas que tienen que ver con proceso. Y es que efectivamente a lo largo de los años nuestro país ha experimentado una democracia que además de frágil se ha ido debilitando y se ha ido profundizando ese nivel de debilidades, especialmente después de los últimos dos procesos electorales. Por esa razón, en el FOSDE estábamos pensando que junto con un gran número de personas y de instituciones nacionales e internacionales, había la idea de que con las famosas reformas electorales, pues se iban a facilitar procesos de transformación apropiada de los órganos electorales y las normativas regulatorias correspondientes para que las cosas no se vuelvan a repetir, para que los hechos no vuelvan a darse. En ese sentido, pues digamos que hasta la fecha ha ocurrido lo contrario y el nivel de incertidumbre electoral es fuerte, también es profundo, de tal forma que el FOSDE, con el respaldo de la iniciativa NED, presenta su segundo informe, tal como fue expresado hace unos momentos por nuestra moderadora, y sobre la base de que hubo un primer informe en junio y ahora tenemos un segundo informe, el costo de la democracia, un costo que sigue siendo importante poderlo reflexionar, poderlo ver ahora en tiempos de pandemia y pospandemia, y que por otro lado significa tratar de tener indicadores acerca del año 2020 y el año 2021. Es decir, que con este esfuerzo de nuestra institución o de nuestras instituciones, tenemos la pretensión de estudiar posibilidades de las reformas electorales desde un enfoque del gasto y, por otro lado, el cumplimiento eficiente de los objetivos que tienen que ver con legitimar, ojalá tener un adecuado proceso electoral para el año 2021. En ese sentido es satisfactorio también agradecer el esfuerzo del equipo técnico de nuestra institución y particularmente de las dos personas que han liderado la elaboración de este documento, la licenciada Emily Flores y el licenciado Ismael Cepeda, quienes nos van a compartir los principales hallazgos, los principales resultados de esta importante investigación y propuesta. Bienvenidas todas las personas, todas las instituciones que quieran participar de este esfuerzo, de esta iniciativa. Y bienvenida Emily, bienvenido también Ismael para continuar en este proceso. Muchas gracias. No logramos escuchar los que estamos conectados, entonces habrá que ver si se supera eso. Hola. Ahora sí escuchamos. Siguiendo la continuidad de nuestro evento, con ustedes la licenciada Emily Flores, quien presentará el estudio Costo de la Democracia, parte 2. Buenos días a todos y todas. Es un placer saludarle de manera muy especial al doctor Mauricio Díaz Burdet.
Como ya habían mencionado, el día de hoy pues vamos a presentar la segunda parte de este documento titulado Costo de la Democracia, parte 2. Como no podemos dejar de olvidar y de resaltar que definitivamente en Honduras la democracia sigue estando en crisis y que los últimos procesos electorales la han desgastado de una manera muy profunda y acelerada. El hecho de que no tenemos aún reformas electorales que se supone facilitarían una transformación apropiada de los órganos electorales. No obstante, esto ha propiciado una fuerte incertidumbre electoral que solo aumenta la desconfianza en el sistema democrático vigente. En este sentido, el FOSDE presenta la primera parte del costo de la democracia, que pretende hacer una descripción y sistematización de las propuestas de reforma electoral y realidades presupuestarias de la última década en Honduras. Este segundo documento tiene el propósito de hacer una prospección económica y presupuestaria de las posibles o no reformas electorales en el escenario post-pandemia y el presupuesto de los órganos electorales tanto del año en curso como el proyectado para el 2021. En este sentido, este documento se estructura en 3 capítulos. Número 1, pues la recapitulación y actualización del costo de la democracia, de parte 1, un segundo capítulo sobre el presupuesto general de la República 2020 de los órganos electorales y un proyectado para el año 2021, y un tercer capítulo sobre el gasto público en medidas de bioseguridad y sanitarias de los órganos electorales. Como habíamos mencionado, el primer capítulo es una recapitulación del primer documento y hacemos algunos apuntes en torno al proceso de reforma electoral y recomendaciones internacionales y nacionales, el cual se hace en torno a estas áreas que pueden ver. Más adelante vamos a profundizar en nuestras conclusiones en torno a este capítulo. El segundo capítulo, que tiene que ver con con el presupuesto de los órganos electorales. Como podemos ver, contiene el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral que se proyecta. Serían aproximadamente 1.800 millones del Tribunal de Justicia Electoral, alrededor de 90 millones, y del Registro Nacional de las Personas la cantidad de 800 millones, lo que llega a representar alrededor del 1.7% del presupuesto de la Administración Central. Aunque el cambio podría parecer mínimo con respecto al porcentaje de 2017, que fue del 1.4%, se debe evaluar la inversión realizada en el año preelectoral, es decir, año 2016 y en este caso el año 2020, que es un año preelectoral. No obstante, habría que evaluar ese impacto en la parte democrática y construcción no solo de certeza electoral, sino también de capacidad instalada, aunado a la eficiencia en la utilización de los recursos de dichos órganos. Estamos hablando de que si se ejecuta al 2021 la cantidad presupuestada, se estaría ejecutando más de 600 millones del EMPIR. Eso anterior, viéndolo de manera anual, sin embargo, en el año 2016 se ejecutó aproximadamente 700 millones, sin embargo, en el Consejo Nacional Electoral, en el año actual, tal vez logra ejecutar lo asignado de 133 millones. Y eso que estamos hablando de año preelectoral. Esto nos lleva a la ejecución del Consejo Nacional Electoral, que al 14 de septiembre del presente año ha sido de 64% sin modificaciones presupuestarias. ¿A qué queremos llegar con esto? Cuando se observa los apartados presupuestarios de licitaciones y compras, inversiones físicas o financieras a los bienes capitalizables de su ejecución presupuestaria, nos damos cuenta de que todo se realizará en el año 2021. Por ello, vemos con suma preocupación el hecho de que se intenta prescindir de las licitaciones para las contrataciones importantes como el sistema de transmisión de datos, siendo esto una muestra fehaciente de la desvinculación entre la ejecución presupuestaria y planificación, además de la incapacidad del manejo
y visión del fortalecimiento institucional. Volvemos a mencionar que en el anteproyecto, pues para el año 2021 del CNE, es una cantidad superior en 584.37 millones con respecto al presupuesto ejecutado del año 2017. Alrededor de eso hacemos algunas observaciones importantes y una de ellas es que la unidad de política limpia se proyectan aproximadamente 30 millones, misma cantidad que le fue aprobada en el año 2019. Estamos hablando de que es 2021, tenemos año electoral y se le debería asignar más presupuesto. Por otro lado, en el documento también incluimos un apartado sobre el Tribunal de Justicia Electoral. Al 14 de septiembre del año en curso se ha ejecutado aproximadamente un poco más del 50% de su presupuesto, lo que corresponde al 19.23 millones de los 35 que se le fueron aprobados. Asimismo, hay que destacar que se desconoce la existencia del plan operativo anual de esta institución. No hay una ley procesal electoral aprobada y esto genera varias interrogantes en torno con el ser y hacer de la nueva institución durante el año 21 y para el próximo año electoral. Con respecto al Registro Nacional de las Personas, el comportamiento del presupuesto se desarrolla marcado en su mayoría por la ejecución del proyecto Identifícate. Este presupuesto aprobado para esta institución ronda entre los 600 millones y una modificación presupuestaria hasta el momento de un poco más del 30%, que corresponde a un presupuesto vigente de 862 millones, del cual solamente se ha ejecutado el 65% al 14 de septiembre. Para el año 2021, dentro del proyecto Identifícate, aparte de lo asignado en el crédito del BESIE, también tendrá una asignación de 101 millones de lempiras dentro del presupuesto del Registro Nacional. Ya con esto pues terminamos un poco la parte del segundo capítulo y entramos en el tercer capítulo, que tiene que ver con las medidas de bioseguridad, el gasto público en medidas de bioseguridad de los órganos electorales. Aquí podemos ver que pues lo que presupuestan estos órganos ronda entre los 5 millones, 4 millones y 1 millón del Registro Nacional de las Personas. El FOSDE siempre ha reiterado su compromiso con la sociedad hondureña para que se le garanticen los derechos de los ciudadanos a elegir y ser electos. Por ello, consideramos que en un contexto de pandemia no debe ser obstáculo para hacer valer ese derecho y se debería garantizar las respectivas medidas de bioseguridad, no solo para el personal, sino también para los votantes. Tomando en cuenta esto, hicimos el documento hace algunos apuntes, algunas aproximaciones, que si se tomara en cuenta los votantes para el proceso electoral del año 2017 y si a esas personas se le hubiese dado un kit básico de bioseguridad, es decir, guantes y mascarillas, en las primarias el Estado derogaría aproximadamente 58 millones de lempiras y en las elecciones generales el cálculo podría ascender a 75 millones. Esto es básicamente lo que el documento contiene y sin más pues dejaría para algunas conclusiones y reflexiones al licenciado Ismael Cepeda. Muy buenos días nuevamente. Es un placer que ustedes nos puedan ver a través de las plataformas digitales. Y para concluir, y las reflexiones que hace el FOSDE en torno a estos documentos que ha trabajado durante este año o lo que lleva este año, es que debe de existir una vinculación directa entre la ejecución presupuestaria y los objetivos estratégicos que deben de tener los órganos electorales, sin embargo, bajo una finalidad: fortalecer la democracia. Por eso nos hacemos la pregunta contundente si es urgente pensar en un gran nuevo pacto socioeconómico para construir un país incluyente, y la respuesta es sí. Sin embargo, necesitamos tanto las reformas electorales como ese fortalecimiento de las instituciones que manejarán prácticamente las próximas elecciones. Y dentro de las reformas, lastimosamente lo que miramos y decimos con contundencia es que
lastimosamente se ha partidizado. Los 3 órganos electorales que corresponden a lo que debería ser algo ciudadano, las fuerzas políticas partidarias prácticamente se han apoderado hasta en las mismas reformas electorales que vienen, como por ejemplo las mesas electorales receptoras, las MER, van a estar conformadas por 5 partidos, sin embargo van a quedar casi establecidos 3, que son las fuerzas mayoritarias. Y aquí podríamos entrar en un gran debate, sin embargo, para Honduras, ciudadanizar las mesas, que ese es uno de los cálculos que está en este informe, costaría alrededor de 153 millones de lempiras ciudadanizar las mesas, que es un valor mínimo para lo que podríamos apostarle a una ciudadanía más consciente, protectora de los votos. Otra de las grandes conclusiones que va ligado mucho a estas reformas electorales es que necesitamos que una vez por todas la unidad de política limpia pueda desvincularse del Consejo Nacional Electoral y que que exista una unidad independiente, aún con la baja o escasa recursos que tiene actualmente, que son los 30 millones de lempiras que ha ejecutado tanto en el 2019 para este 2020 y lo que se presupuesta para el 2021. Nosotros lo que mencionamos en una de las conclusiones de igual manera es que todo apunta a que la ciudadanización de las mesas no se va a dar. En el dictamen están otras reformas también de suma importancia, como lo que se acaba de aprobar en la paridad y alternancia con la parte de género, que prácticamente aquí vemos con pues positivo, ya que las brechas de desigualdad de género son enormes y algunos tal vez los mirarán con alguna imposición. Sin embargo, como lo hemos mencionado, en el costo de la democracia, es más los beneficios que va a traer, porque van a reducir las brechas de desigualdad de lo que concierne a la participación política de la mujer en estos procesos electorales. Otra de las grandes conclusiones es que, sin duda, en el cálculo de la deuda política, prácticamente ha generado en el dictamen una gran discusión, porque se les quiere quitar el 15% a los partidos minoritarios que saquen, y según la ley vigente, bueno, que era menos del 2%, o si saca menos de 10,000 votos se le daba el 15%. Esa reforma sin duda es positiva, porque va a existir un valor absoluto dependiendo de los votos que saque. Es decir, en el cálculo que nosotros hacemos, o la proyección en base al 2017 o los votos del 2017, el Estado de Honduras solo derogaría, conforme a la votación del 2017 y al voto que lo han calculado en el acuerdo 04-2020 del Consejo Nacional Electoral, que son las reformas o los techos que se le han colocado. Bueno, este decreto es los techos que a la participación o financiamiento o el gasto que harían los partidos políticos. El CNE coloca un valor de 43 lempiras con 75 centavos. Es entonces que si se llegara a cabo las mismas elecciones en el 2017, es decir, los mismos participantes, el Estado en el 2021 solo tendría que asignar 143 millones de lempiras. Y en un escenario un poco más positivo, siempre para el 2021, con un incremento del 5% de votantes nuevos, llegaría el Estado o la deuda política a alrededor de más de 158, aproximadamente 159 millones de lempiras. Eso para jugar, por decirlo de alguna manera, entre el dictamen, la proyección que se tiene en esto de las reformas electorales y el costo que asumiría el Estado mismo, que está colocado en el documento. Otro de los temas también, que para ir concluyendo, es que sin duda, como ha mencionado la licenciada Emily, la parte de bioseguridad debe ser considerada, y pareciera que, bueno,
con la parte de la Semana Morazánica vemos que el gobierno no le presta mucha atención al desarrollo de la pandemia. Sin embargo, para las elecciones del próximo año, tanto primarias como lo es en las generales, y tomando en cuenta, pues, o sobre la base de las elecciones 2017, y que lo mencionó la licenciada Emily, es que para las internas, que fueron a votar alrededor de 2 millones de personas, 2.500.000, si se le diera un kit básico entre guantes y mascarillas, y sobre todo este dato está fundamentado con la compra de adquisiciones que han hecho en la pandemia tanto Copeco como el Poder Judicial, donde las mascarillas rondan alrededor de 16 lempiras y los guantes de alrededor de 17, creo, son este kit de 32 lempiras. Entonces, en las primarias, con una votación de más de 2,5 millones de habitantes, el Estado tendría que asignar más de 58 millones de lempiras. Y en las generales, que el 2017 fueron a votar alrededor de 3,200,000 personas, pues el Estado tendría que asignar más de 75 millones de lempiras en solo los guantes y la mascarilla para la protección de los votantes, sumado el gasto que tendría que asignarle a los funcionarios de los órganos electorales y un gel para desinfectar las manos. Eso para mencionar algunas de las conclusiones importantes del documento, y que la postura que tiene el FOSDE es que las reformas electorales también deben de contener el análisis económico, presupuestario, y como nos mencionaba un amigo, el director de NDI, no es lo mismo pues conformar una fiesta de cumpleaños que realizar elecciones nacionales. Por eso es necesario tener el enfoque económico y presupuestario, y sobre todo el impacto que va a tener democrático en el gasto electoral. Muchas gracias. Continuamos con la transmisión en vivo. ¿Cuánta inversión, nos comenta Edwin Blucha, cuánta inversión se podría destinar en otras áreas? Por eso los partidos pequeños deben desaparecer y que queden solo los 4 partidos más grandes: Liberal, Libre, El Salvador de Honduras, Nacionalistas, y los demás deben desaparecer. ¿Nos puede contestar la interrogante el licenciado Ismael Cepeda o la licenciada Emily Flores? La siguiente es de Carlos Giovanni Cerratos Lozanos. Además, no hay reformas definidas en los entes electorales del país. No hay un censo confiable y sobre todo depurado en el país, donde ya no pueden votar ni las personas que estamos fuera del país, ni mucho menos los muertos. Los costos han sido elevados desde los últimos 20 años. Yo recuerdo que se hizo un censo, que se contrató una compañía para digitalizar el nombre, si no más me equivoco, era Dual. No recuerdo qué significaba, pero sí en todas las elecciones han sido como un botín más para beneficiar a las compañías y las personas para hacerse de billete. Otra de las grandes conclusiones que colocamos en el documento es que no hay una certeza también de lo que se está aprobando actualmente en el Congreso Nacional y lo que va a salir publicado. Ya tenemos N cantidad de experiencia, que la fe de ratas es una de los mecanismos que usan para supuestamente arreglar ciertos problemas de redacción que han mencionado algunos diputados. Por eso este documento intenta hacer una prospección de lo que hay actualmente, y que sin duda los últimos procesos electorales, la inversión que ha hecho el Estado
es más un gasto y no representa un valor democrático, un fomento a la participación ciudadana en todo lo que ha podido pues derogar en los últimos años. Y lo vemos con la percepción de fraudes electorales durante los últimos 2 procesos. Y en el caso de, bueno, del censo, lastimosamente se ha movido 3 veces el cronograma desde su conformación al Registro Nacional de las Personas, luego, si no mal recuerdo, la parte con la ley y el último reforma es con los transitorios. Entonces, ley especial le han llamado. Entonces, eso también genera una gran incertidumbre, una gran desconfianza, porque no vamos a saber en realidad si vamos a tener una nueva tarjeta de identidad todos y todas para realizar las votaciones y en todo caso, pues tener un censo depurado que va muy vinculado, que eso lo colocamos en el documento, a la planificación del 2020 del Consejo Nacional Electoral. Entonces, que hemos desde la parte presupuestaria hasta la parte de planificación, hemos ido corriendo los tiempos. Algunos le llaman procrastinación, pero lo hemos dejado todo para el 2021 y eso genera también incertidumbre electoral. Sí, sin duda con respecto a la ley, al censo nacional, al censo nacional electoral, se ha estado desarrollando rodeado de mucha incertidumbre. Lo último que se quedó claro fue a través de la ley que se aprobó, la Ley Especial de Elecciones Primarias de 2021, en el cual pues se establece que el censo nacional provisional debe estar concluido el 30 de diciembre y el Censo Nacional Electoral definitivo debe ser entregado por el CNE a los partidos políticos el 8 de enero de 2021. Sin duda, esto nos pone en mucha incertidumbre y pues esperemos que la identidad que va a estar vigente hasta el 15 de mayo de 2021 ya no la podamos usar para las elecciones generales, sino que utilicemos el nuevo censo definitivo. Muchas gracias. Y para finalizar con nuestra transmisión en vivo, dejaremos al doctor Mauricio Díaz Burdet, quien nos dará palabras de despedida. Ahora sí tengo sonido, sí. Bueno, para el FOSDE siempre es fundamental hablar de todo aquello que corresponde al bienestar de nuestra población. Y sin duda cuando abordamos los temas democráticos, cuando hablamos de los temas electorales, estamos tocando una muy buena parte del funcionamiento del Estado Nacional. Por esa razón, cuando abordamos los temas del gasto con los temas también de resultados, del desarrollo de la institucionalidad y todo lo que tiene que ver con la normativa, para nosotros es un tema fundamental. Agradecemos entonces la oportunidad de haber llegado donde usted ha podido escuchar o ver esta presentación. Denotamos nuestro interés y continuidad en compromiso institucional y compromiso personal y profesional de las personas que han estado colaborando en esto, de tal forma que con toda certeza vamos a continuar teniendo informes y presentaciones vinculadas y más o menos desarrolladas en el tema que hemos planteado. Agradecemos su presencia y cualquier cosa, pues ustedes van a poder disponer de la presentación y también del documento completo en nuestra página web. Si no la logra bajar, pues comuníquese con nosotros y con todo gusto lo haremos llegar a su máquina, a su escritorio. Muchas gracias y que tengan un buen día. Gracias al doctor Mauricio Díaz. También agradecemos a cada una de las personas conectadas en la plataforma Zoom y vía Facebook y en todas nuestras redes sociales. Pueden encontrar nuestro documento ya en nuestra página web
fosdep.com o fosdep.net y descargarlo. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.